No está grabando. Ya, ok. Entonces, hoy vamos a continuar el tema 3. Vamos a concluir el punto 1, que contenía lo que habíamos discutido en clase. Vamos a compartir. Ok, dígame si lo ven. Maribel, ¿se ve? Ahí salió, Violo. Ok, Sí, entonces ahí sí, habíamos dicho que los elementos previos para una producción piscícola en cualquier sitio requería estos elementos. Nos falta solamente ver uno, lo vamos a ver seguidamente: el terreno, el espacio donde vamos a construir, la calidad del agua, las especies que se van a cultivar. Faltó incluir el clima, ¿no? Pero las especies están asociadas al clima. Yo no puedo cultivar truchas en la costa ecuatoriana, ni puedo cultivar chamé en la sierra. Simplemente las especies no soportan esas temperaturas y tenemos que adecuar el cultivo a las condiciones ambientales. Fundamentalmente, temperatura, la calidad del agua, pues uno puede acomodarla, ¿no? Pero corregir la temperatura es sumamente difícil y costoso. Yo puedo cultivar camarones en la sierra, pero tengo que calentar el agua. ¿Qué costo de energía voy a tener que invertir para poder mantener camarones en la sierra, ¿no? Igualmente, enfriar el agua si yo quisiera cultivar truchas aquí en Manta. Nada me lo impide, pero el costo hace que la venta del producto sea prohibitiva y no voy a poder competir. Pero entonces vemos que no pusimos ambiente en la lista de consideraciones previas, pero están asociadas a la especie. El financiamiento lo discutimos. Yo les había invitado a que hicieran un curso de emprendedores. Yo no sé si alguno de ustedes pudo participar. ¿Me comentan algo al respecto? Ban Ecuador firmó con la ULIAN un convenio para hacer un pequeño curso de entrenamiento a emprendedores. ¿Ustedes recibieron la información? Yuri, sí. Eso fue la semana pasada. Pero, o sea, confírmeme, porque yo le pregunté al profesor Pico, él me dijo, la información que él me mandó fue el día de la inauguración del curso, donde habló el rector y habló la representante de Ban Ecuador. Pero fue la inauguración nada más. Ahí no había ninguna actividad formativa. Pero nunca me pasaron la información de cuándo eran los cursos, a qué hora. ¿Ustedes sí la recibieron? Su silencio me indica que no la recibieron. No hemos recibido nada. El profesor Pico me dijo que todos los estudiantes la habían recibido, pero evidentemente no es así. Entonces, como es una actividad muy importante, voy a ver si se grabó. Si alguien la tiene grabada, se las hago llegar. Porque en la parte de financiamiento habíamos discutido la posibilidad de hacer emprendimientos. Y el emprendimiento significa cómo tramitar préstamos con la banca. Eso para ustedes como futuros profesionales, como mis colegas dentro de pocos meses, es trascendental y no quisiera que se pierda esa oportunidad. Entonces voy a ver si consigo la información para hacérselas llegar. El elemento mercado lo habíamos discutido también bastante con intensidad. Nos falta tecnología. Entonces vamos a pasar las diapositivas de tecnología. Paro de compartir esto y nos vamos a las diapositivas. Ok, Eric, dime si se ve. Bueno, cualquiera de ustedes. Sí, se ve, Violo. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo más grande. Ya. Ok, entonces vamos a ver que la tecnología, la infraestructura acuícola involucra cuatro tipos de estructuras. Tanques, raceways,
o sistemas de recirculación, jaulas y corrales. Algunos tienen uso industrial, otros tienen solamente uso artesanal, pero ustedes están en necesidad de conocer, evaluar y eventualmente construir cada uno de ellos en condiciones pues, que permitan el cultivo de peces. Vamos a ver, los estanques de peces típicos son recintos de tierra en los cuales los peces viven en un entorno natural, como en su propio ambiente, alimentándose de presas vivas que crecen en el propio estanque gracias a la luz solar y a los nutrientes disponibles en el agua. Para obtener mayores rendimientos, actualmente se introducen al inicio del ciclo los alevines y el agua junto con nutrientes, puede ser abono orgánico o inorgánico, y otros alimentos como cereales. En la mayor parte de los países, este sistema semiestático, ya que no hay flujo de agua constante, produce peces en régimen extensivo o semi-intensivo. Extensivo es cuando colocamos los peces en un estanque en muy baja densidad y no se alimentan. El alimento proviene de lo que el propio ambiente produce. Mi hermano, por ejemplo, tenía una finca ganadera donde había construido unas lagunas para darle agua al ganado, pero los sistemas lagunares estancados pues tienen un problema porque pueden ser fuente de acumulación de zancudos y otros elementos. Entonces, tener peces en un estanque es positivo y por eso él sembró cachamas y sembró además guayabas en el borde del estanque, de tal manera que las guayabas, al caer al estanque, servían de alimento a las cachamas. Él no las alimentaba. La densidad de la densidad de siembra era muy baja, y el propósito era mantener la calidad del estanque y eventualmente, pues cuando las cachamas estaban grandes, pues consumirlas por parte del personal de la finca. Pero entonces eso es un cultivo extensivo. Hay muy poca inversión, salvo la compra de los alevines y el mantenimiento del estanque, pero que el estanque fue hecho para darle agua al ganado. O sea, el uso acuícola es un uso secundario, pero les da una idea de qué es un sistema extensivo, en consideración al semi-intensivo que tenemos nosotros en Ecuador para el cultivo del camarón. Son lagunas que las sembramos, le colocamos fertilizante, pero alimentamos con balanceado. Lo que pasa es que el alimento que recibe el camarón, en este caso, o las tilapias, en parte viene de lo que el mismo ambiente produce, el plancton, el fitoplancton y el zooplancton, y en parte del balanceado que le suministramos. Y siempre hay productos químicos o terapéuticos. Bueno, no se suele agregar antibióticos al agua, ¿no? Pues en esas extensiones, imagínense la cantidad de antibióticos que tendrían que colocar para trabajar en un ambiente de 2, 3 hectáreas, ¿no? O más. En consecuencia, el principal problema medioambiental es el uso de abonos orgánicos, lo que puede causar la eutroficación en las aguas naturales circundantes. Entonces, tenemos aquí, el uso de fertilizantes orgánicos está regulado a nivel nacional. Esto es para Europa, ¿eh? Esto lo tomé de un libro europeo. Los estanques extensivos suelen ser bastante amplios y por lo general están rodeados de caña y cinturones de vegetación, proporcionando importantes hábitats para la fauna. Jugando un importante papel en el turismo rural, algunas explotaciones han sido transformadas para su uso multifuncional y proporcionan otro tipo de servicios como áreas para la recreación, mantenimiento de la biodiversidad y mejora de la gestión del agua. Entonces aquí vemos un conjunto de estanques, algunos y unidos al área agrícola. Vemos que hay un río que pasa cerca y están las tomas del agua del río para alimentar las lagunas que vemos en el fondo, ¿no? Bueno, y hay una carretera. Entonces, bueno, esto es una foto de un sistema típico de estanques. Las lagunas de distinto tamaño pues cumplen funciones diferentes. Las lagunas de engorde pues son las más grandes, las lagunas más pequeñas son para mantenimiento de peces de menor tamaño, y cuando alcanzan la talla adecuada pues son liberados en las lagunas grandes y se vuelve a sembrar las lagunas pequeñas, y de esa manera pues se mantienen todos los estanques en uso permanentemente.
¿Algún comentario que quieran hacer sobre los estanques? Usualmente el área de los estanques debería ser un área manejable. Y cuando digo manejable, es que un estanque muy grande tarda mucho tiempo en llenarse y mucho tiempo en vaciarse. Entonces, si yo tengo que esperar semanas para vaciar un estanque, ese sistema pues es poco manejable. Yo debería poder manejar el agua de un estanque en cuestión de horas o días, pero no de semanas. Por eso es que la construcción de grandes estanques pues es más barato, ¿no? Pues, construir un estanque de 10 hectáreas a 10 estanques de 1 hectárea. La cantidad de bordes que tiene 10 estanques de 1 hectárea es mucho mayor que los bordes que tiene un estanque de 10 hectáreas, un solo estanque de 10 hectáreas. Pero manejar 10 hectáreas, 1 hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, por 1 metro en promedio de profundidad, pues tendría 10.000 metros cúbicos. Entonces un estanque de 10 hectáreas tendría 100.000 metros cúbicos, que va a ser un problema manejar ese volumen de área de agua. Y por eso pues tenemos que hacer un balance entre el tiempo que tarda en manejarse un estanque, manejar el agua en un estanque, y la superficie que debe tener. El otro tipo de estructuras son sistemas abiertos con flujo constante. En los sistemas acuícolas de circuito abierto, el flujo constante de agua pasa a través de las instalaciones una sola vez para suministrar oxígeno a los peces y es descargada al ambiente con partículas de suspensión y residuos, obviamente, de los peces, ¿no? El excremento, la orina. Cuando hay más de una explotación en el mismo curso del agua, del río, es interés común que la calidad del efluente sea buena, ya que pasa a ser efluente del siguiente productor. O sea, yo tengo un río, estoy aguas arriba, yo tomo el agua, pero cuando yo la dreno al río, el siguiente productor la va a tomar. Entonces, si yo agrego agua con mala calidad, voy a estar afectando a todos los productores que están en el río abajo. Por esta razón, el agua se toma del río, se distribuye a través de la explotación y se trata del efluente antes de ser liberado al cauce. Es decir, yo puedo tener unas lagunas de sedimentación donde voy a retener las partículas que mi explotación produjo y voy a liberar pues un agua más limpia al sistema acuícola. Estas cosas se hacen usualmente en acuerdo con los productores de una zona. Es decir, que cuando yo tengo una explotación truchícola, sobre todo se hacen las truchícolas más que en las estaciones cercanas a la costa, donde el agua muchas veces toma agua de pozo o agua de ríos, pero todo el agua es renovada en la explotación al menos una vez al día. Vamos a ver entonces, aquí vemos una estación truchícola arriba y abajo vemos el agua cómo está drenando del río, pasa por unos canales y va a caer a la laguna, y esta laguna pues drena finalmente a otra laguna, usualmente están en serie, ¿no? Y esa serie pues termina en la laguna de recepción, donde se va a retener los residuos sólidos y finalmente pues va al río nuevamente y al siguiente productor. Y esa es la cuestión, ¿no? Que tenemos una serie de productores que están usando el agua secuencialmente. Los sistemas de recirculación son instalaciones en tierra que tienen por objetivo reducir las necesidades de agua y las emisiones de nutrientes al medio ambiente. En ellas, el agua se recicla y se reutiliza constantemente gracias a tratamientos mecánicos y biológicos. Entre las principales ventajas destacan el ahorro de agua y energía, el riguroso control de la calidad del agua, su bajo impacto ambiental, los altos niveles de bioseguridad y la facilidad en el control de los residuos en comparación con otros sistemas de producción. Como inconvenientes, hay que destacar sus elevados costos, la inversión inicial, los costos operativos, la necesidad de realizar una gestión de explotación muy cuidadosa, con mano de obra altamente calificada, y las dificultades en el tratamiento de enfermedades. Este problema de las enfermedades, pues, es común en todos los sistemas acuícolas donde tenemos alta concentración de seres vivos, pero en particular en los sistemas de recirculación, porque piensen, en una truchicultura el agua entra y sale continuamente. Entonces, la posibilidad de retener patógenos en ese agua es muchísimo menor que en un sistema de recirculación.
porque yo puedo filtrar el agua, elimino partículas sólidas, pero los patógenos pueden ser bacterias que son muy pequeños y filtrar bacterias pues va a ser difícil. Por eso es que en los sistemas de recirculación los patógenos pues tienden a permanecer mayor tiempo y son pues más difíciles de controlar. Aquí vemos pues una instalación de recirculación, vemos los sistemas de alimentación automáticos. A la izquierda, pues las lagunas, los tanques, y el agua pues fluye entre el tanque, pasa a ser tratada con biofiltros, pasa por el agua, circula continuamente y se forza que en la circulación los sólidos del fondo se concentren en cierto sitio para drenarlos. Esos sólidos van a un tanque de sedimentación, luego el agua pasa a un biofiltro y el biofiltro pasa de nuevo al sistema de recirculación. Un sistema como el de la Ocaponia sería equivalente a esto, ¿no? Donde tenemos y lo mismo. Ya hemos hablado de eso se mencionó, pero un sistema de recirculación, la Acuaponia sería un sistema de recirculación donde le hemos añadido plantas. La ventaja de agregar plantas es que tenemos la extracción de los minerales, porque en un sistema de recirculación los minerales llega un momento en que se acumulan. El biofiltro me transforma los minerales en un compuesto, entre compuestos, pero no me los elimina. Los productos nitrogenados en forma de amonio, que son muy tóxicos, se me van a transformar en forma de nitratos, pero los peces están orinando continuamente. Las partículas alimenticias pierden parte de las sustancias solubles cuando alimentamos y eso pues va a constituir también minerales al agua. Entonces estos minerales irremediablemente se van a acumular en el sistema de recirculación. Entonces, ¿cuál es la única solución? Es cambiar el agua ocasionalmente porque de lo contrario, pues no hay manera. El agua y los minerales se están acumulando. La ventaja de un sistema en bioflow, que es lo mismo que un sistema de recirculación, pero el bioflow tiene las partículas que eliminan los minerales, están contenidas en el sistema. Es decir, tengo un conjunto, es un sistema turbio en los sistemas de bioflow, donde tengo partículas de suspensión movidas, mantenidas en movimiento por el sistema de aireación. Se suele colocar melaza o azúcares, puede ser azúcar o melaza, lo más barato que se consiga, para mantener la proporción carbono-nitrógeno alta, y eso me facilita que las bacterias positivas sean las que estén predominando en el sistema. Esas bacterias yo las necesito porque son las que me van a eliminar la materia orgánica que está en suspensión, pero si yo tengo algas, esas algas pues me van a crecer y me van a eliminar los minerales. Si no hay vegetales en el ambiente, irremediablemente los minerales se van a acumular. El sistema de acuaponia pues tiene esa ventaja. Yo estoy cultivando plantas, estoy cultivando peces o invertebrados. Las plantas me están consumiendo los minerales y me están produciendo dos cosas, tanto el vegetal como la biomasa animal que estoy cultivando. En jaulas. El sistema de crianza en jaulas, bien diseñado y gestionado, también representa una posibilidad, aunque limitada para la acuicultura continental. En algunos cuerpos de agua, la producción intensiva o extensiva de peces en jaulas puede estar en consonancia con el uso sostenible de recursos naturales. Por ejemplo, la acuicultura de Salvelino es un negocio pequeño, pero con éxito en Suecia actualmente, y se espera que aumente considerablemente en los próximos años. Estas granjas se localizan principalmente en los lagos explotados, embalses y represas en los ríos al norte del país. Aquí en Ecuador tenemos un conjunto de represas como la de La Esperanza y la de Poza Honda. Allí tenemos pues la posibilidad de poder cultivar, colocar jaulas
y donde cultivar pues especies que sean nativas. Aunque la cachama no es nativa de la costa, pero tiene la ventaja de que aunque se escape, el animal no se va a reproducir. Es decir, que eventualmente las cachamas van a morir de viejas y el sistema va a retornar a su condición natural. Cultivar tilapia es distinto. El problema de las jaulas es que los animales se pueden escapar y si colocamos especies introducidas no nativas de la zona del estanque, pues vamos a tener una permanencia indefinida de esos ejemplares y por eso pues hay que tener en consideración este hecho, ¿no? Que debemos cultivar animales que sean de la zona. Y muchas veces no tenemos animales de la zona que sean interesantes para su cultivo. Entonces, ahí viene la disyuntiva, ¿no? Al menos la cachama tiene esa ventaja. Aunque se nos escape, el animal pues va a permanecer en el ambiente mientras ese ejemplar esté vivo. Cuando el animal muere, desaparece la especie y el sistema pues retorna a su condición previa antes de introducir los alevines, ¿no? El morocoto, los charáceos en general, tienen especies grandes que crecen rápido, tienen alta demanda. Entre ellas tenemos la cachama, el Colosoma agropomum y el Pieractus brachypomum, que son dos especies muy parecidas. Antes ambas eran Colosoma, luego el Pieractus lo cambiaron a este género Pieractus, pero se parecen muchísimo, ¿no? Uno la llama la cachama negra, el otro la cachama blanca. Pero ambas tienen la misma característica de que no se reproducen cuando están en aguas estancadas. Ellos viven en ríos, su reproducción ocurre en el momento que el río se desborda y pasa el río a ocupar las sabanas que lo rodean. Entonces ahí en esas sabanas el animal se reproduce, las larvas pues consiguen mucho alimento, ambientes para protegerse de depredadores y luego pues ellas vuelven al cauce cuando el agua baja, porque ya las lluvias pasaron, el animal vuelve otra vez al cauce del río y el sistema pues retorna a su condición de sabana, ¿no? Pero entonces ven que en aguas estancadas la cachama no consigue esas condiciones de turbulencia que se produce cuando el desborde del río y pues no se reproduce. Simplemente ya madura, más no desova. Para lograr el desove hay que inducirlo inyectando hipófisis de otros peces, ¿no? Puede ser la misma cachama, puede ser hipófisis de carpa que se compra y se inyecta, ¿no? Bien, entonces aquí en Manabí teníamos jaulas en frente de Jaramejó, había un sistema de 6 jaulas, un ambiente para tener hasta 6 jaulas, realmente solamente estuvieron 3 colocadas y se cultivaron cobias durante un tiempo. El alimento en estos sistemas con jaula es necesariamente el que se proporciona artificialmente, ¿no? El alimento balanceado, ya que el agua de la zona donde están las jaulas no suele tener suficiente comida, aunque hay plancton, ¿no? Pero estos animales son plantófagos cuando son larvas, pero cuando estamos haciendo el engorde ya requería alimentos grandes y obviamente a las jaulas pues no pueden penetrar los peces pequeños que se requerirían, ¿no? Entonces, el sistema funcionó bastante bien para las cobias, pero me dice Samir Kuri, que de paz descanse, que requerían las 6 jaulas operando para que la empresa pudiera rendir frutos económicamente y con 3 jaulas no era suficiente. Requerían más inversión y no la tuvieron, así que decidieron quitar las jaulas y solamente quedarse vendiendo alevines, porque los reproductores se quedaron allí en las instalaciones que tenía Ocean Farm en Punta Blanca, pero ahora que falleció Samir hace un mes, pues no sé si los hijos van a continuar o qué van a hacer con los reproductores. Bueno, aquí vemos, las aguas son naturalmente pobres en nutrientes y después de la regulación del agua se han agotado siendo prácticamente estériles. La acuicultura es Salvelino, estos son ejemplos que ponen de Europa, ¿no? Es una acción restauradora porque el incremento de la cantidad de nutrientes servirá para llevar al medio ambiente acuático su estado natural. En estos lagos se ha estimado que se requiere al menos una producción anual de 5.000 toneladas de salvelino para aumentar el nivel actual de fósforo de 3 microgramos para el nivel estimado original de 10 microgramos. Aquí vemos unas jaulas
A la derecha, pues son jaulas construidas muy artesanalmente, con barriles unidas con palos de bambú, palos de caña, y la jaula pues está en una laguna, mientras que a la izquierda ya es una jaula en un embalse, ya una jaula pues construida de manera industrial. Vemos que los flotadores, la serie de 3 flotadores unidos, pues sirven también de pasadizo, y la baranda para sostener la red. Esta pues tiene la facilidad que yo me puedo aproximar en un bote y caminar alrededor de la jaula para darle mantenimiento o alimentar estos animales. Entonces, en los embalses, esta jaula pues funciona bastante bien. El problema que tienen es la acumulación de fauna incrustante, y hay que estarlas pues cepillando, ¿no? Entonces uno puede bucear con un sistema de hidrojet para facilitar la limpieza de la jaula, o la alternativa es cambiar las jaulas, ¿no? Entonces uno recoge la jaula y coloca otra jaula nueva donde vamos a vaciar los peces. Entonces ponemos una jaula dentro de la otra, y una vez que está dentro de la nueva limpia, vacío. Luego la volteo, vacío los peces en la nueva jaula y saco la jaula vieja, me la llevo a la costa para cepillarla y tenerla lista para el siguiente periodo, ¿no? Esto es un problema, porque cuando esta jaula, la jaula que teníamos en Jaramijó tenía 30 metros de diámetro y 15 metros de profundidad. Entonces estamos hablando de un peso bien considerable para ser difícil manejarlo. Por eso es que cuanto mayor es la jaula, pues más económico es el sistema, pero también más difícil darle mantenimiento a la jaula, ¿no? Finalmente, los corrales. Aquí vemos corrales construidos dentro de lagunas. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no libero estos animales y los mantengo en el estanque, ¿no? Bueno, el hecho de tener confinados los organismos, a veces por su tamaño, nos conviene tenerlos en estos corrales. Fíjense que el corral toca fondo, o sea, es un sistema que me asemeja el sistema natural, pero tengo confinados los animales a un cierto espacio, ¿no? Cuando los animales son muy pequeños, pongamos larvas de chame o larvas de cachama, yo las puedo colocar en un estanque, pero si permito que se dispersen, son muy chiquitas, eh, pues voy a tener problemas para alimentarlas. Entonces a veces es mejor tener un corral dentro del estanque donde tengo los animales confinados y los puedo alimentar, los puedo vigilar, puedo verificar mortalidad, protegerlos, pues puedo tapar o evito que depredadores estén eh, teniendo acceso a los pequeños alevines, lo puedo tapar y también puedo evitar que a las aves entren, y el agua, pues es el agua que rodea las mismas condiciones físico-químicas, pero tengo un control mucho mejor, porque los animales no se me han dispersado por todo el estanque, ¿no? Eventualmente, cuando tenga la talla adecuada, ustedes pueden levantar el corral, pero el corral es una unidad que le facilita el trabajo, sobre todo el trabajo de control cuando los animales son muy pequeños. Hay otros corrales más grandes, yo pensé que los había puesto. Hay corrales que se hacen en la costa. Yo vi unas fotos, vamos a parar de compartir y voy a ver si tengo todavía las imágenes cuando estaba preparando la clase.
Joan, dime si se ve. Sí, biólogo. Ok. Esto lo vi yo en Filipinas. Esta foto no sé dónde es, ¿no? Porque la saqué de internet. Pero en Filipinas, cuando el avión iba aterrizando, yo veía grandes encierros en la costa. Eh, la marea no es tan alta como en Manta. Aquí tenemos 3 metros de marea, pero no es así. En el mar Caribe tenemos apenas 30 centímetros. Entonces, la variación de marea puede ser pequeña si es una zona donde el oleaje no es grande o en un estuario, por ejemplo. Yo puedo tener una zona estuarina donde la corriente es escasa y ahí puedo construir corrales. Entonces, fíjense cómo tenemos un conjunto de corrales que se dispersan en el horizonte y eso mismo fue lo que vi en Filipinas, ¿no? Ellos tienen entonces estos corrales, tú tienes entonces un encierro donde puedes colocar peces eh, y el ambiente es el de la laguna, que parecería una laguna, pero no estás invirtiendo mucho dinero en lograr el encierro, pues estos son estacas con mallas que se colocan, el suelo pues está descubierto, ¿no? La malla solamente está junto con las estacas y los animales pues están encerrados allí, los alimentos y puedo cosechar igual que cosecharía en una laguna. Meto una red y voy caminando a lo largo del corral y extraigo los animales. Entonces, es un sistema muy económico porque construir lagunas pues es costoso, pero el corral pues simplemente no son más que estacas y red que coloco en un encierro y punto, ¿no? Y allí pues puedo hacer cultivo. En Colombia creo que también lo vi en el estuario del río Magdalena. En la costa había también corrales más pequeños que este, por cierto, donde ellos tenían peces y los alimentaban con los residuos que traían con la fauna acompañante del camarón. Había un conjunto de embarcaciones que pescaban camarón artesanalmente, así como operan las embarcaciones que pescan camarón pomada, embarcaciones artesanales, y eran botes de fibra, pues el camarón sale en cierta proporción, pero la mayor parte de lo que sale son peces pequeños sin interés comercial, que cuando son llevados a bordo, pues están muertos, ¿no? Entonces, el pescador conserva, separa el camarón de los peces, el camarón lo vende al mercado y los peces pequeños se los vende a los engordadores que tienen corrales en el estuario del río Magdalena y allí pues les sirven de comida, ¿no? Entonces ustedes ven que podemos tener un cultivo en corrales acoplado también a un sistema pesquero cercano, o si no, simplemente los alimentamos con balanceado, como haríamos corrientemente en una laguna. Bien, ¿algún comentario, Jonathan o Joan? ¿Alguna pregunta? ¿Han visto alguno de estos sistemas que nos puedan contar? Estanques habrán visto seguramente, ¿no? Jonathan, ¿has viajado por Ecuador y has visto alguna de las infraestructuras acuícolas que tiene el país? Sí, biólogo, sí, sí les he observado. ¿Qué tipo, cuáles conoce? ¿Cuáles ha podido presenciar personalmente? Jonathan, ¿has ido a San Vicente? Cerca de Bahía. Mierda. Bueno, Eric, tú sí has viajado por Ecuador y has visto alguna infraestructura así, piscícola. Eric, como que se fue a tomar café, Eric. Ya.
Maribel, dime tú, ¿has viajado por Ecuador y has visto alguna infraestructura piscícola? No, no he visto, profesor. Jason. Oye, pero nadie, como ustedes están encerrados en Manta. Caterín, Hola, Caterín, ¿tú sí has viajado por Ecuador y has visto alguna infraestructura de cultivo? no biólogo, no he Tampoco. viajado, no. Ya, pues estamos graves. Vamos a tener que salir nosotros a visitar cosas. A ver, lo que pasa es que muchos de ustedes trabajan, ¿no? Si yo les propusiera salir un sábado, ¿sería posible ir a visitar alguna granja? Sí, sí es posible. Por mi Bueno, de mi parte, parte, sí, no sé. Dime, por mi Miguel. parte, yo soy de otra provincia, yo soy de Santa Elena Ajá. y no sé si podría viajar. Ah, tú no estás en Manta, no estás en Manabí. No, no, estoy Ya, en Santa ya. Elena. Ok. Y sobre eso de lo que pregunta, yo sí he visto así en Camaroneras, solo en Camaroneras, cómo son su Ok. infraestructura. Pero la camaronera que has visto es allá en la península, Miguel. Sí, Ok. ¿Cerca de qué ciudad? de Santa Elena, por ejemplo, acá hay demasiadas camaroneras en la zona norte y en la zona de la vía Guayaquil. Ahí Oh, trabajan dos hermanos y ellos me mandan fotos, cómo hacen su cultivo, cómo hacen su proceso. ok. Ujú. Sí, pues en Santa Elena, sobre todo en Salinas, hay muchísimas instalaciones Sí, acuícolas, pero son de producción de alevines, sí, dale. de larvas de camarón, de poslarvas o de nauplio. Ujú. Eh, Sí, pero estamos hablando de instalaciones de engorde, que son las que tú estás mencionando donde trabajan tus hermanos. sí, esa parte sí no he visto. Sí. Ya nunca he entrado a una producción de larvas de camarón, una instalación de larvas de camarón. O sea, no, solamente me mandan fotos. Estoy pensando a ver si podría hacer unas pasantías acá, ya que Claro, claro. tendría que ser, ajá, para poder ver si entra en esta instalación. Una vez fui con el decano, estábamos allí en una reunión y viniendo hacia Manta, entramos a un laboratorio, uno de los más avanzados en cuanto a tecnología de producción de alevines. Y queríamos firmar un convenio con ellos para poder producir, para poder tener hacer pasantías allí, que ustedes puedan hacer pasantías, pero yo creo que no se llegó a firmar el convenio, ¿no? Eh, pero bueno, es uno de los muchísimos laboratorios que hay allí y eventualmente pues se va a lograr. Eh, Sobre todo para la gente que vive cerca, porque uno de los problemas que nos planteaba el gerente era que no tenían sitio para dormir. Mientras que los estudiantes que hacen pasantía usualmente duermen en su casa, pero cuando están fuera de Manta, pues las casas pues, les quedan lejos. Pero en tu caso, perfectamente pudieras hacer pasantía en uno de estos laboratorios. ¿Te faltan muchas materias para terminar, Miguel? Solamente me faltaría dos materias, que es optativa 3 y control de calidad, creo que Ya, ok. solo eso. O sea que todavía te queda un semestre más. Sí. Ya. Bueno, podemos conversar de eso. No has hecho pasantía todavía. O sea, estaba haciéndolas, pero como estamos en pandemia y los doctores Patricia y Francisco, no creo que puedan hacerlo. Me dijeron para hacerlas virtual, pero yo quisiera hacer más práctico que hacerlo Claro, virtual. claro. Ajá. Bien. Déjame conversar esto con el decano, a ver si logramos que ingrese entonces en una de las camaroneras para que Ah, haga ok, pasantía listo. allí. Pues tú vives en Santa Elena, en La Libertad o en Salinas. Santa Elena, pero igual se me hace más fácil ir a Salinas o en Libertad o la zona norte, dependiendo. Claro, claro, claro.
Porque otra opción es ir al Senaín, pero el Senaín queda 1 hora de camino en San Pedro. Sí, igual Sinaí sí conozco, sí es 1 hora. Claro. Dependiendo de la hora de entrada, sería. Bueno, es que ellos tienen su propio transporte. O sea, que pudieras perfectamente hacer pasantía en Senaín y pasar por los distintos laboratorios y te vas en el transporte y te vienes en el transporte. Ya no te importa que tardes 1 hora, porque el transporte pasa a las 7 y sale y llegas a tu casa a las 5, sale a las 4 de allá de San Pedro, ¿no? Yo lo Sí, tomé, sería. yo lo tomé en varias Ajá. ocasiones cuando me tocaba estar allí en Senaín. Bueno, continuemos entonces con la clase. Entonces, lo que me interesaba era conocer si ustedes habían podido ver algunas de estas instalaciones. En lagunas, cuando viajen por Ecuador, pues van a ver las lagunas de cultivo, eh, pero las otras cosas que hemos visto, las aulas, los corrales, las instalaciones de recirculación, eso sí son más complicados de ver, ¿no? Entonces, voy a tratar de ver si el sábado que viene podemos ir a visitar las instalaciones de la facultad en Los Bajos, y cerca está un compañero de ustedes que tiene también una instalación de cultivo de cachama, cultivo de tilapia y Boca Chico, a ver si podemos ver la laguna de la facultad y luego nos vamos. Eh, ¿Alguno de ustedes tiene vehículo? Bueno, si hay silencio significa que no, nadie tiene vehículo, o sea, tendremos que ir en bus. Voy a conversar con el decano a ver cómo hacen los estudiantes que están trabajando con él en el proyecto de vinculación para llegar hasta la laguna de la facultad. Y luego veríamos cómo nos movilizamos. Dependiendo de los que vayamos, pues obviamente no es obligatorio la salida, pero sí es conveniente. Entonces, el día, nos vemos hoy, nos volvemos a ver el día viernes y ya nos ponemos de acuerdo a ver cuántos vamos a ir. Pues pudiéramos entonces contratar el servicio de unos taxis que nos lleven, se queden con nosotros y luego nos devuelvan a Manta y ver cuánto puede costar eso y si lo podemos sufragar. En el curso, pues somos somos 25 estudiantes. Obviamente no van a ir todos, Miguel pues no va a poder venir. Necesitaríamos 6 taxis, ¿no? 6 por 4. ¿Y cuánto creen ustedes que nos cobre un taxi por acompañarnos y quedarnos con nosotros durante la mañana? Joan, ¿cuánto estimas tú que tú estás metido en ese negocio? Yo creo que carito, pero mejor saldría ir en bus porque los buses sí están llegando para allá. Claro, los buses de Los Bajos. Lo que pasa, yo no sé si cuán cerca queda. Bueno, el viernes les digo, porque hablo con el decano y él me dirá, los estudiantes van regularmente a la laguna de la facultad, entonces yo pienso que debe haber un transporte fácil para llegar. Bueno, el viernes hablamos de este negocio, a ver si podemos ir entonces el sábado en la mañana a visitar la laguna de la facultad y, de ser posible, visitar la laguna del compañero de ustedes, que me dijo que estaba cerca, ¿no? Ok, el otro elemento que vamos a trabajar es
la calidad del agua. A ver, ¿cuáles son las fuentes de suministro de agua que podemos tener en una instalación acuícola? Dime alguna, Miguel. O Yandri, dime alguna. Vamos a ¿Cómo tener- de qué clase de suministro biológico? sí, queremos cultivar un animal marino, queremos cultivar curvina de roca. Ese animal, pues, evidentemente es marino, entonces vamos a tener como fuente de agua de mar el mar, ¿no? Eso es una opción. ¿Qué otra fuente tendríamos de suministro que no es agua marina? Agua salobre, Ajá, salobre de un el agua estuario, dulce. Ajá. El agua dulce Vale. dependiendo del organismo. y agua dulce que pudiera provenir ¿de dónde? De los ríos o, ¿De los ríos? O ¿De dónde puede- más? o del agua potable sería. Bueno, sí, lo que pasa es que normalmente los sistemas de tratamiento de aguas, de agua potable, nos van a restringir el uso de agua potable para cultivos. Entonces sería de laguna o estuario. Puede ser de laguna, lagunas, de ríos, de lagunas. También, ajá, ¿de dónde más? ¿De dónde sacan la gente que cultiva camarón de agua dulce en Chone? Subterráneas. Ajá, de pozos. Entonces, vamos a ver, ¿se nos pasó alguna? Agua salobre de estuarios. Ok, entonces, vamos a ver. El agua de mar. ¿Cuáles, dígame algunas ventajas de usar agua de mar para cultivar especies marinas? Por sus nutrientes. Por ejemplo, el fitoplancton que está concentrado ahí. Ya, déjame. Ok, entonces, nutrientes naturales. Vamos a colocarle las viñetas. A ver. Tiene fitoplancton, fito y zooplancton, ¿no? O sea que yo puedo llenar un estanque con agua de mar y el agua va a venir ya con nutrientes, con el fitoplancton y con el zooplancton, que va a servir de alimento a los organismos que voy a cultivar. Es decir, que yo voy a poder compensar el balanceado con el alimento natural que va a producir el estanque. Eso es una ventaja. En cuanto a condiciones físico-químicas del agua, ¿qué decimos al respecto? Tiene que tener un pH al nivel del organismo que se vaya a cultivar. Vamos a ver, a nivel de pH, ¿qué más? Condiciones de pH, Sería una cierta cantidad de oxígeno disuelto que esté concentrado en el agua, ni tan elevado. Bueno, lo que pasa es que en una instalación acuícola el oxígeno tenemos que proveerlo nosotros, ya sea porque la profundidad del sistema no es muy grande y
el viento me mantiene el agua oxigenada o el fitoplancton es capaz de producírmelo. De todas maneras, yo tengo que tener los sistemas de aireación, ya sean con paletas o con hélices, pero el sistema de aireación es común en los sistemas de cultivo, no importa que sean de agua dulce o agua salada, eso es indiferente. Lo determinante es que necesito sistemas de aireación. El pH sí, el pH lo necesito que venga con el agua, porque controlar pH va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero las condiciones de pH, salinidad. ¿Y su densidad? Y también densidad. O sea, condiciones físico-químicas. Físico-químicas. Mantienen las condiciones físico-químicas requeridas por las especies. Entonces podemos mencionar pH, salinidad, densidad. Temperatura. La temperatura se va a alterar, porque al ponerla en una zona de baja profundidad, la temperatura va a subir. Entonces es inútil. No vas a poderla controlar de esa manera. Ahí la especie va a tener que soportar la temperatura más alta, porque cuando el mar es un sistema que tiene corrientes, que tiene zonas de alta, gran profundidad, poca profundidad. Las de poca profundidad se calientan y se enfrían durante el día. Las de gran profundidad son más estables, pero cuando tomamos el agua de mar y le ponemos en un estanque, ahí se va a calentar. Es irremediable. Entonces la especie tiene que tener la condición de soportar una temperatura más alta a la del ambiente natural. De lo contrario, no la vamos a poder cultivar. Vamos a ver ahora desventajas. Una desventaja severa. ¿Cuál es? Los parásitos, por ejemplo, pueden Bueno, estar ahí y pueden enfermar. pero fíjate cómo controlas, al igual que cualquier sistema acuícola, cómo yo tengo que evitar que entren depredadores. ¿Cómo lo hago? Por medio de filtración. Ajá, el agua que entra a un estanque de cultivo, a una instalación de cultivo, cualquiera que sea, menos jaulas. Ahí estoy frito, ¿no? En las jaulas también lo evito, porque la jaula impide que entren otros organismos dentro de la jaula. Peces pequeños sí, o plancton, pero animales grandes que se me vayan a comer lo que estoy cultivando dentro de la jaula, eso sí lo evito, ¿no? A veces tenemos animales ya más complicados de controlar, como los lobos marinos o los tiburones. Entonces, las jaulas que había en Jaramijó estaban recubiertas con una malla mucho más rígida, que impedía que los lobos marinos, en caso de que aparecieran, ¿no? O tiburones, fueran a morder las jaulas y se fueran a escapar las cobias. Entonces tenemos una jaula externa resistente con malla más gruesa, con la luz de malla mucho más grande, y luego teníamos una jaula interna, en Jaramijó les estoy contando, ¿no? De malla flexible, que esa sí era de malla mucho más fina y se cambiaba con facilidad. La malla externa era limpiada con buzos y no se cambiaba regularmente. Entonces, pero estamos aquí hablando de la ventaja de tener un cultivo con agua de mar. Las desventajas, una desventaja muy severa que tiene el agua de mar es que ¿qué pasa cuando se evapora? La salinidad aumenta. La salinidad aumenta, claro. Ok, y si la salinidad aumenta mucho, los animales o entran en estrés o dejan de crecer, y esto es un inconveniente severo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar esto? ¿Cómo controlamos que la salinidad se mantenga? En un acuario de agua de mar, ¿cómo lo harías? Maribel.
Maribel, abre el micrófono. Agregándole sal. No, No. Tú tienes un acuario de no, agua de mar. El agua de mar se va a evaporar como toda agua y la sal se va a concentrar. ¿Cómo evitas que la salinidad aumente? sacándole la sal. No, Pero no sé, poniéndole agua. poniéndole agua dulce, exactamente. Agua dulce, sí. Claro, Ajá. yo cuando lleno el acuario con agua de mar, hago una rayita en algún lado, en la superficie. De tal manera que cuando el agua me baja de la rayita, ya yo sé que se me evaporó y la vuelvo a echar agua dulce hasta la rayita. Y de esa manera mantengo la salinidad. Ok, pero en una laguna de cultivo, no podemos hacer la rayita, pero sí tenemos un salinómetro que nos permite medir la salinidad y entonces ahí podemos agregar agua dulce si tenemos un río cerca. De hecho, muchos cultivos cercanos al mar y a ríos mezclan el agua, porque hay especies que crecen mejor no en agua dulce ni en agua de mar pura, sino en agua salobre. Entonces, eso se sabía con el camarón y el cultivo de camarón a 25 UPS se obtenía mayor velocidad de crecimiento que cuando se le cultivaba en agua de mar o en salinidades menores. Entonces, las camaroneras mezclan el agua dulce con el agua de mar, adquieren este nivel de salinidad, 25 UPS o 25 gramos de sal por kilogramo de agua, y lo liberan entonces a los estanques, lo colocan en el canal de drenaje, el canal de abastecimiento, y con esa agua llenan los estanques. Y ¿cómo normalmente se evita que la salinidad aumente mucho? No es agregando el agua dulce porque no la tienen, la pudieran, pero tendría que tener el canal de abastecimiento lleno de agua dulce, que no es el caso. Pudieran bombear, como es la cantidad de agua que se evapora, uno la puede medir, uno pudiera colocar una bomba, lo caro va a ser la tubería, ¿no? La tubería que abastezca todos los estanques para echarle agua dulce. Pero supongamos que lo pudiéramos hacer. Yo puedo calcular qué cantidad de agua se me está evaporando diariamente. Pues lo mido, coloco una tina de evaporación y veo cuánto se me evapora y sé la cantidad que tengo que agregarle a todas las lagunas para mantener la salinidad. Eso lo pudiera bombear entonces agua dulce. Pero más que eso, ¿qué creen ustedes que hacen las camaroneras para evitar una excesiva salinidad en las lagunas? Bueno, si ni siquiera han visto las lagunas, pues va a ser difícil que me lo digan. Ellos recambian el agua. Ellos tienen un sistema de abastecimiento y drenaje continuo, de tal manera que un 10 o 20% del agua de la laguna se cambia diariamente. Y de esa manera la salinidad se mantiene. Esto significa pues un sistema de bombeo continuo para todas las lagunas, pero es la única manera. Es la manera como logramos mantener la salinidad en los ambientes de cultivo cuando estamos usando agua salada. Cuando es agua dulce, no hay problema. El agua dulce pues tiene muy poca sal. La sal que se acumula con el alimento y con los minerales de los animales en cultivo. Pero es una cantidad relativamente pequeña en comparación con el agua de mar, que tiene una cantidad de sal pues muy considerable, ¿no? Bien, ¿se entendió esta parte? Sí, Violo. Ok, vamos entonces, la otra fuente de abastecimiento que habíamos mencionado, ok, habíamos dicho el mar, agua salobre de estuarios. Ok, entonces, en cuanto a ventajas, pues va a ser las mismas que tenemos con el agua de mar, ¿no?
Y la desventaja es que al ser agua salada, la salinidad pues aumenta también con la evaporación. Y entonces hay que mantener un sistema de recirculación para poder controlar la salinidad, ¿no? Otra de las ventajas es que hay especies que alcanzan mayor tasa de crecimiento. Tiene esto lo hemos visto, el agua de los estuarios suele tener un nivel de nutrientes mayor que el agua de mar y por supuesto que el agua dulce. Lo hemos visto en los ensayos que hizo la Universidad Técnica de Manabí con el cultivo de ostras. Una ostra mantenida en el mar, en Puerto López, en Puerto Cayo, tarda 8 meses en alcanzar la talla comercial. Una ostra de la misma talla, porque la suministra Senaim, las larvas, ¿no? Los juveniles de ostras, mantenida en el estuario en frente a Bahía, tarda 5 meses nada más en alcanzar la talla comercial de 8 centímetros. Entonces, es evidente que la concentración de comida en el agua el agua del estuario del río Chone es muchísimo más alta. Cuidado, hace un orden de magnitud más alta que el agua de mar. Entonces, obviamente tiene fitoplancton que van a alimentar a los animales y las condiciones físico-químicas pues son las requeridas por las especies, pero hay especies que alcanzan mayor tasa de crecimiento bajo condiciones de agua salobre. Y la desventaja pues es la misma, ¿no? La salinidad aumenta con la evaporación. La siguiente era agua dulce de ríos, lagunas o pozos. Entonces, dime las ventajas del agua de río. A ver, ¿se les ocurre alguna? ¿Hay problema de salinidad? No, ¿verdad? Porque el agua de río pues tiene muy poca sal. Bueno, esta se mantiene igual, la condición física requerida por las especies, salinidad obviamente no, pero pH, aquí vamos a hablar de dureza. La dureza incluye el carbonato de magnesio y el carbonato de calcio, pero hay organismos que requieren cierta dureza para poder sobrevivir. Los caracoles, por ejemplo, caracoles, camarones, ellos requieren que el pH sea básico, que el carbonato esté presente, porque ellos van a endurecer su exoesqueleto con el carbonato de calcio que está en el agua. Entonces, si no les proporcionamos eso, pues no van a poder vivir en ese ambiente. Entonces, esta es una de las ventajas de la condición físico-química. No se acumulan muchas sales porque está en baja concentración, pero
Nómbreme algunas desventajas del agua de río. Tienen bacterias. Ahora, eso no es común para todas las aguas, Miguel. Sí, en ese punto sí, pero decía. Pero es que también hay que ver si el agua de río no está contaminada también. O no contaría eso. Bueno, hay una desventaja común para las aguas, es que la fuente de suministro a ver, el problema de la contaminación es grave en todas. En el mar, porque la costa puede estar cerca de ciudades y las ciudades pues van a estar descargando productos contaminantes al agua, ¿no? En los ríos pues igual, las ciudades pueden descargar contaminantes al río y el río pues me va a afectar esa contaminación, me va a afectar la calidad del agua que esté tomando del río. Pero igual va a pasar en una laguna. En una laguna es menos probable, ¿verdad? Porque las lagunas que tenemos en una laguna, no, en una represa, las represas que tenemos en La Esperanza y Poza Honda, pues suelen ser para suministro de agua potable a la población. Entonces, los niveles de contaminantes en esos ambientes va a ser mucho menor, ¿verdad? Entonces, desventaja, debemos agregarla aquí, los niveles de contaminación pueden si la toma de agua de mar está muy cerca de un río, voy a tener ¿qué puede pasar si estoy muy cerca de un río en la toma de agua de mar? Se puede mezclar. Ok, entonces eso me altera, puede afectarme el nivel de salinidad por la mezcla, ¿ok? ¿Y qué otra cosa? También el río que lleva. ¿Los ríos de qué color son? El agua de Poza Honda, comparada con el agua del río Manta. Además de agua, ¿el río qué más lleva en ese agua? Por la naturaleza de la corriente. Dime, Maribel, ya que empezaste la idea. Oye, Maribel no quiere seguir con la idea. A ver, Joan, los ríos normalmente por su naturaleza de la corriente que arrastra cosas, suele llevar además de agua, ¿qué? Como se decía, es lechuguines. Bueno, sí, los lechuguines. Habla sobre que arrastra la corriente. Bien, pero cuando el agua circula por la tierra, ¿qué arrastra? El Sedimentos. Sedimentos. Entonces, esto es un problema que puede afectarme por puede afectarme el nivel de salinidad o puede contener muchos sedimentos. Entonces, si yo meto agua en un estanque con muchos sedimentos, agua turbia, el estanque pues se me va también a llenar de sedimentos. El estanque se me va a ir solvatando porque los sedimentos se van acumulando en el fondo, ¿no? Claro, yo lo puedo meter luego un tractor y los elimino, ¿no? Pero eso es costo, ¿no? Entonces, uno debería tratar de usar agua con menor cantidad posible de sedimentos para no afectar las características del estanque o del tanque donde voy a hacer el cultivo. Entonces, uno debe evitar tomar
tener la toma de agua de la instalación de cultivo cerca de un río, porque el río me va a provocar estos cambios de salinidad, me puede traer contaminantes, muchos sedimentos, acarrear contaminantes como fertilizantes o pesticidas. Porque al río, pues, el agua del río también la toman la gente los ganaderos, la materia orgánica, producto de las fincas ganaderas, pueden traer contaminantes, fertilizantes o pesticidas. Entonces, estos problemas pues están asociados a si la toma de agua está cerca de un río. Entonces, el agua de los ríos pues va a tener estos problemas, ¿no? Sedimentos, agarrar contaminantes, materia orgánica, fertilizantes o pesticidas. Ok. Bien. A ver si nos da tiempo a avanzar con el agua de lagos. Comparemos el agua de un embalse con el agua del río. Entonces, la ventaja bueno, la ventaja es común a todas las aguas dulces, materiales de físico-química, requerida por las especies, pero en el caso del agua de las lagunas, comparación con el río, ¿cómo es la calidad del agua de un lago en comparación con el agua de un río? Anda, anímense que ya vamos a terminar, quedan 3 minutos de clase nada más. ¿Cuál es mayor, de cuál esperarían que tenga mayor calidad? ¿De un río o de un estado o de un embalse? Comparen Posaonda con el río Manta, pues. Se me quedaron calladitos. Si el embalse está destinado a abastecer de agua a cultivos, a fincas ganaderas y a la población, la calidad del agua va a ser mayor, ¿verdad? El agua de Poza Honda, que está destinada a abastecer de agua a la ciudad de Portoviejo, Manta y otras ciudades cercanas, pues el Ministerio del Ambiente, que es el que maneja los embalses, se va a encargar de que no haya contaminación del embalse, ¿verdad? Porque ese agua pues va a abastecer de agua, ese embalse va a abastecer de agua potable a mucha población. Entonces, las aguas suelen ser de mejor calidad que la de los ríos. ¿Siguen? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Ok. ¿Cuál va a tener menos sedimentos? ¿El agua de un embalse o el agua de un río? ¿Y por qué?
se nos acabó el tiempo. Vamos entonces a continuar con este tema el próximo viernes. Estamos en el segundo punto del tema 3, que es calidad del agua y calidad y tratamiento del agua. Así que cada vez me cuesta más hacerlo intervenir en clase, pero es que esta clase no, ustedes ya casi son mis colegas, no puede ser que no participen aportando ideas al desarrollo de la materia. Joel, te pongo la asistencia. Anchuda. Yo igual, porque no entré a tiempo, entré como a la... Tu nombre, disculpa. Briones Alto. Anchundia Franco, profe. Anchuda, ya te la puse, Joel. Marín Santana. Marín Santana, Yuriel. En Zambrano. Zambrano, Pin, no, Caterín ya tienes el lado. No, Pin Zambrano, Sí. Veleida. Veleida, sí. ¿Alguien más? John Alcibar igual, profe. John Alcibar. Barreto Pilligua. Alcibar John, y Barreto Pilligua. Denise. Bien, ¿alguien más? Anchundia Franco, no sé si me... No, sí, yo ya te puse la asistencia. ¿Alguien más? Ok. Briones Alto también ya le puso yo. Briones Alto sí, ya te lo puse, Ronald. Bien. Ok, entonces nos vemos el día viernes y vamos a ver si entonces podemos ir el sábado a visitar la finca de la facultad y la finca de un compañero de ustedes, el estanque donde cultivan tilapia. Voy a ver si podemos ir en bus y para visitar al compañero, pues ya la cosa puede cambiar. Vamos a ver cómo hacemos allí. Porque creo que ninguno de ustedes tiene vehículo, ¿no? Bueno, Joan es el único que tiene vehículo, pero es el que usa para su trabajo. Bien, entonces nos vemos el viernes. Jueves. El jueves, claro. Ok, el jueves.